Y bien, pues en esta sesión justo vamos a ver por qué si todos los seres humanos tenemos en común la facultad del intelecto y podemos desarrollar el uso de la recta razón, hay entonces tantas variaciones en cuanto a las formas en que las personas nos relacionamos con la realidad, ya sea conforme a ella o, o no. Hay algo importante sobre este nombre de la realidad flexible. El objetivo, bueno, otro de los objetivos de esta sesión es mostrar en qué sentido se puede decir que la realidad es flexible. Es decir, ya sabemos que actualmente hay multitud de ideas, multitud de maneras de pensar, entonces eso a veces lleva a creer que todo lo que hay en la realidad es relativo, es decir, que la verdad no existe. Entonces vamos a mostrar en esta sesión en qué sentido la realidad es flexible. Más adelante tenemos otra sesión, de hecho me parece que es la siguiente, que tiene por título La realidad inflexible, para que veamos en qué sentido es correcto y en qué sentido no es correcto hablar de la realidad como algo que cambia, como algo flexible y en qué sentido no es correcto. Bien, la primera parte es esta que se titula, el primer subtema, el conocimiento. Bueno, tiene estas dos manos haciendo contacto precisamente porque entender el conocimiento es algo que no es posible si no se toman en cuenta dos factores que van a reunirse. Es decir, el conocimiento no es, aunque es una especie de síntesis, que tiene unidad, nunca está dada únicamente de un solo lado, de los que vamos a explicar a continuación. ¿Puedes regalar la siguiente diapositiva? Bien, encuentro de dos mundos. ¿Por qué? Porque conocimiento siempre es el encuentro o el contacto o la reunión de dos cosas. Siempre va a ser así, a condición de no llamar o a riesgo de no estar hablando de conocimiento. Siempre que se habla de conocimiento, se habla del contacto de dos cosas, el ser con la mente. Eso es lo que va a entrar en contacto para que se dé lo que llamamos conocimiento o para que genuinamente podamos hablar de conocimiento como tal. Otra forma de decirlo es que lo que se contacta, ya hablan en términos del conocimiento mismo, es un sujeto con un objeto. El sujeto siempre va a ser la mente, es decir, siempre va a ser la persona misma en cuanto que tiene inteligencia, es el sujeto. Y el objeto es todo lo que la persona piense, pero únicamente en tanto que ese objeto es real, en tanto que ese objeto existe. Ahora, aquí en esta imagen podemos ver a un sujeto cuya mente habita la forma de búho. En la realidad se corresponde con el búho mismo, es decir, el búho entra en contacto, la forma de búho, la esencia de búho o la inteligibilidad del búho, más correctamente, entra en contacto con la mente. El intelecto, valga la redundancia, intelige. El intelecto está captando lo que está hecho para captar, que en este caso es la inteligibilidad o la parte inteligible del búho. Si en lugar de un búho el objeto fuera un perro, y en la mente del sujeto seguimos teniendo la forma de búho, es decir, seguimos teniendo en el entendimiento que lo que hay es un búho, entonces ahí no habría conocimiento. Ahí podría haber una alucinación, podría haber muchos tipos de cosas o de desviaciones, pero no habría conocimiento porque si el objeto es un perro y lo que está en la mente es un búho, entonces no está ocurriendo ese encuentro de la mente con el ser, de la mente con la realidad. ¿Me puedes regalar la siguiente, por favor? Gracias. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el conocimiento según la perspectiva de dos filósofos que son Platón y Aristóteles. Si ponemos a Platón y Aristóteles, fue porque ellos son dos de los filósofos más cruciales, más importantes de toda la historia de la filosofía. Precisamente porque ellos lo que hicieron fue marcar una nueva pauta
por decirlo de otra manera, un nuevo paradigma en el estudio del mundo a través de la filosofía. Ambos fueron importantísimos. Y algo que tuvieron en común es que los dos no eran sofistas. Ya explicábamos que el sofista es el que no le importa la verdad, en principio no cree en la verdad, sino que lo que le importa es utilizar razonamientos de manera truculenta para hacer parecer que lo que dice es real o que por lo menos tiene razón. Bueno, Platón y Aristóteles no hacen eso. Además de que todo lo que ellos comentaron, o por lo menos gran parte de lo que ellos comentaron sobre la realidad, desde la perspectiva filosófica, son cuestiones que hasta la fecha se discuten, hasta la fecha tienen vigencia, por eso los ponemos aquí, por la importancia que los hace destacar. Bien, para Platón, el conocimiento consiste en una creencia verdadera y justificada. Tiene que haber una confluencia de estas tres cosas, o si no, ya no se está hablando de conocimiento. Me explico. Cuando hablamos de creencia, estamos refiriendo a un pronunciamiento o a una toma de partido por parte del sujeto. Es decir, si el sujeto no cree en lo que tiene en mente, o sea, si el sujeto creyera que eso es una ilusión, entonces ya no hay conocimiento, aun si fuera verdadero y aun si fuera justificado. Ahora, es una creencia verdadera. Cuando decimos verdadera, lo que queremos decir es que se corresponde con la realidad. Ya decíamos, existe ese encuentro, existe ese contacto de el ser real con la mente. De lo contrario, no sería verdadero, y si no es verdadero, pues no es conocimiento. Y por último, es una creencia verdadera justificada. Justificada quiere decir que tengamos motivo suficiente, es decir, motivo racional suficiente para creer en la veracidad de ese dato, de tal manera que podamos decir que conocemos. Podría ocurrir que una creencia sea, o sea, para empezar, sea creencia y además sea verdadera, pero no sería conocimiento si no fuera justificado. Es decir, no habitaran en la mente las razones que conducen a creer o a tender a creer que es así. Por ejemplo, yo podría creer, bueno, podría yo vivir en un sótano, vamos a suponer que nací y yo me crié en un sótano, jamás he salido del sótano, no sé cómo es en el exterior, jamás he escuchado hablar sobre la luna. Pero de alguna manera, por alguna razón, yo tengo la ferviente creencia de que allá afuera en el exterior existe una cosa redonda muy parecida a nuestro planeta que gira alrededor de él, alrededor de la Tierra. En este caso, yo tendría esa creencia y al mismo tiempo sería verdadera, porque de hecho es así. De hecho, hay un astro, un satélite que gira alrededor de la Tierra. Sin embargo, eso no sería conocimiento. O sea, en esa circunstancia no sería conocimiento, porque aunque mi creencia coincida con la realidad, no existe en mí, no mora en mi mente ninguna razón, ningún conjunto de causas, ninguna explicación que me pueda hacer creer lo que yo creo. Por eso no sería conocimiento. Entonces vamos viendo que para Platón el conocimiento consiste en un aspecto muy riguroso pues, de cualquier tratamiento racional, de cualquier reflexión. Ahora tenemos a Aristóteles. Él dijo algo muy similar, algo que de hecho es conciliable, se puede corresponder con lo que dice Platón, solo que Aristóteles lo planteaba en otros términos. Para Aristóteles, el conocimiento consiste en la posesión de la forma sin la materia. Para esto vamos a hablar un poco sobre estos conceptos o tecnicismos, por así llamarlos, que son la forma y la materia. Hay una teoría llamada hilemorfismo. Esa teoría la planteó, de hecho, Aristóteles. Hilemorfismo es la unión de dos vocablos griego. Uno significa materia y el otro significa forma. Entonces, hilemorfismo, bueno, de ahí viene la palabra. Lo que dice esta teoría es que todos los seres materiales, toda cosa material que exista, toda cosa material en la que podamos pensar, permítanme. Perdón. Y lo que decía es que esta teoría
plantea que todos los seres materiales están constituidos por dos principios. Y bueno, entendamos bien, dos principios no es lo mismo que dos partes. Dos principios obedece a otra cosa. Cuando hablamos de principios estamos hablando de orden de lo que es entendible. Y los dos principios que conforman a los seres materiales son justamente la forma, es decir, la esencia, o dicho de otra manera, la parte inteligible del ser. Y la otra cosa es la materia. La materia es la parte que sería la parte sensible, o sea, la parte que podemos captar con los sentidos, esa cosa que tiene figura, que tiene extensión, que tiene dimensiones, que es cuantificable. Esa sería la materia. Entonces, el hilemorfismo o la teoría del hilemorfismo lo que indica es justamente eso. Todos los seres materiales están constituidos de estos dos principios. Ahora, cuando Aristóteles señalaba que el conocimiento consiste en la posesión de la forma sin la materia, significa que efectivamente la mente se hace, es decir, la mente se apropia de la parte inteligible de lo que está captando. Si yo miro un árbol, la materia del árbol, no, de esa yo no me voy a apropiar, la materia sigue ahí, yo no me muevo, no le hago absolutamente nada a la materia para conocer el árbol. Es decir, todas las fibras que constituyen al árbol, toda su madera, sus hojas, sus ramas, sus raíces, todo eso se queda ahí en el árbol. Pero lo que mi mente abstrae, es decir, de lo que se apropia, no es que se lo quite al árbol, sino que se lo apropia en el sentido de que hay una especie de duplicación. La mente toma esa forma, es decir, la mente entiende, la mente comprende qué es eso de ser árbol. Puede decirse que lo que está entendiendo, captando la mente, es la arboleidad. Entonces, pues esto lo explicaba Aristóteles porque él decía, todas las cosas que hay en el ser humano se corresponden o son iguales o son parecidas a lo que captamos. Quiere decir que la sensación, por ejemplo, es decir, el aparato sensorial o los sentidos, captan cosas materiales precisamente porque la sensación es material también. Se encuentra con los seres materiales o con la parte material de los seres o la parte sensible de los seres, precisamente por eso, porque coinciden en esa modalidad de ser. Por otro lado, la inteligencia. La inteligencia no es algo material y como algo material, lo que capta tampoco es material, lo que capta es algo inteligible. También le llamaba Aristóteles a la inteligencia forma de formas, precisamente porque la inteligencia puede adquirir cualquier forma, es decir, cualquier cosa que sea inteligible. También decía por eso que la inteligencia puede llegar a ser todas las cosas. Entendido de esta manera, la inteligencia puede captar todas las cosas que son entendibles. Entonces, eso es el conocimiento para Aristóteles. Aquella otra cosa es el conocimiento para Platón. ¿Me puedes regalar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Vamos a hablar de una teoría también filosófica y se llama intencionalidad. Esta teoría, si bien Aristóteles ya hablaba sobre ella, los filósofos medievales vinieron a perfeccionarla, o por lo menos vinieron a detallarla mucho más, esta teoría de la intencionalidad. La intencionalidad consiste, o esta teoría consiste en la idea de que todos los pensamientos son pensamientos de algo. Es decir, que todos los pensamientos tienen una dirección, y una dirección ya demarcada por la misma naturaleza de la inteligencia. Entonces, algo que está diciendo esta teoría y que es crucial también para entender lo que es el conocimiento, es que la función primordial de la inteligencia es el acceso a la realidad. Y ese acceso, pues, el conocimiento de las cosas sobre las cuales pensamos. Y en efecto, jamás tenemos un pensamiento vacío. Todos los pensamientos tienen una dirección porque, sin importar en qué pensemos, ese pensamiento siempre es un pensamiento dirigido. O sea, es un pensamiento acerca de algo. No tenemos pensamientos que no sean pensamientos acerca de nada, porque de lo contrario ni siquiera sería un pensamiento. Esto también dice otra cosa, que la inteligencia no es para crear ilusiones, es decir, la inteligencia no es para engañarnos.
si bien existe una facultad de la mente llamada imaginación, que sí tiene esa propiedad, la de formar ilusiones, no es esa la función primordial de la inteligencia. Entonces, esto, digámoslo muy claro. Bueno, tratándose de una especie de confusión, de desviación, en donde la mente está creyendo ver o sentir cosas que no están ahí, más bien esto sería algo propio de una alucinación. Una alucinación que consiste en un desorden relacionado precisamente con los sentidos. ¿Puedes regalar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ahí termina mi parte. Bien, pues aunque esta diapositiva relaciona directamente un cerebro con el pensar, porque así es como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, sabemos que en el proceso de razonamiento pues hay más partes involucradas, que no es exclusivo del cerebro, la mente, las cuestiones que tengan que ver con la mente. Y bien, bueno, lo que comúnmente se conocen como modos de pensar, en realidad propiamente son cosmovisiones. Esto es la manera en la que pensamos el mundo, la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos y por lo tanto, estas cosmovisiones, si bien no vamos por ahí diciendo yo tengo esta cosmovisión, eso se refleja en nuestros actos, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con el universo. Tiene una implicación si concebimos a las personas de determinada manera, pues de esa manera nos vamos a relacionar con ellos. Entonces ahí pues tiene una implicación moral. Bien, entonces vamos a ver que, que hay varias consecuencias visibles, que parte del taller pues desde luego es poder lo siento, poder identificar nosotros mismos cómo es que nos concebimos y cómo es que vemos el mundo, la vida. Por ejemplo, aquí tenemos una nubecita que dice algo así como la vida es para gozarla al máximo. O sea, esa es nuestra forma de pensar la vida. Y entonces, si por gozo tenemos entendido el divertirnos, el distraernos, el tener ese tipo de gozos inmediatos y después llega algo así como pues lo que estamos viviendo, una pandemia, un confinamiento, pues desde luego que incluso si a eso se reducía el significado de la vida, incluso la vida pierde el sentido. em, y de esa manera pues también va a haber consecuencias en mí, voy a estar terriblemente deprimida porque pues ya no puedo gozar la vida, porque ya no estoy viviendo. Si se reduce a eso mi manera de ver la vida. Entonces, pues primero esto es para ver, mostrar la relación, lo que ya mencionaba René en cuanto a que hay cierta diversidad, que en la realidad sí hay diversidad, pero que también en la manera en la que nosotros nos relacionemos con ella, si no es de acuerdo a la realidad, pues entonces más bien nos va a traer consecuencias bastante negativas. Por ejemplo, si pienso, bueno, por aquí no lo, el sexo es lo más importante del mundo. Muchas veces relacionamos amor con sexo y podría ser básicamente lo mismo. Entonces, eso también es un problema, justo porque entonces nos estaremos encontrando en relaciones en las que el otro funcione más bien como como un medio para alcanzar un fin y no como el fin en sí mismo, no como una persona. Las personas jamás son medios. Entonces, ¿eso qué impacto va a tener en mi realidad? Pues relaciones destructivas, relaciones en donde
las consecuencias sean bastante negativas para la otra persona y para mí. Y entonces, desde luego, no voy a llegar a, ya que no entiendo, ¿no? Que ni siquiera quizá me he preguntado por cuál es la naturaleza de algo como el amor, entonces no me voy a relacionar de esa manera conforme a su naturaleza y por lo tanto jamás lo voy a encontrar, jamás voy a hacer lo necesario, pues, para relacionarme en función de amar. Entonces, pues, Hay algo importante que, con lo que menciona Giovanna, ¿no? Sí, 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 sí te escuchas. bien, con todo lo que menciona Giovanna, pues también se nos va revelando que efectivamente una cosmovisión es lo que pensamos acerca del mundo. Es decir, cuando nos preguntamos qué cosa es el mundo, otra forma en la que nos lo preguntamos es qué es esto de la vida, qué es la existencia. Cuando nos preguntamos, siempre, aunque no lo sepamos, damos una respuesta a eso. Y en función de esa respuesta, tenemos un modo de obrar y un modo de actuar. O sea, claro, esto viene acompañado siempre de las cosas que pensemos acerca del mundo, acerca de la realidad. Entonces, de acuerdo con lo que yo crea que es el mundo, voy a obrar en consecuencia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si yo creo que esa cosa que yo me cuelgo en la espalda todos los días, a la que le pongo cuadernos, es una mochila, si yo creo que eso es una mochila, entonces yo voy a obrar en consecuencia, es decir, yo la voy a tratar como mochila. Es decir, le voy a poner cuadernos adentro, le voy a poner mi botella de agua, le voy a poner en la espalda, voy a salir a caminar con esta cosa para portar cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es una mochila y la trato como tal. Lo mismo pasa con las cosmovisiones. Yo creo que el mundo es de determinada manera, de determinada naturaleza, y yo me comporto en consecuencia. Eso es una cosmovisión. Bien. Y entonces tenemos que no hay muchas formas de razonar. En realidad hay una sola, y ya lo veíamos en la sesión de lógica, por ejemplo, que hay una forma de la recta razón. Entonces, más bien, la diversidad de acciones que vemos ante una misma situación o la diversidad de perspectivas, pues justo se debe a esto, a las creencias que se tienen sobre el universo y sobre sí mismo. Bien, entonces tenemos esto que podría sonar contradictorio, pero ya veremos que en realidad pues no lo es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, les mencionaba al principio con la imagen del cerebro, hay varios procesos involucrados en el pensar, en el razonar, en el entendimiento, no únicamente pues los procesos a nivel neuronal. Entonces, cuando nosotros estamos reflexionando algo, pues están pasando muchísimas cosas. Veíamos que para que nosotros aprendamos algo, pues es necesario interactuar con ese algo a través de los sentidos, recibimos la información. Sin embargo, esto se presenta como una sola cosa, como una unidad. No estoy, vaya, solo hay como una forma de entender los pasos y es poniendo bastante atención. Sin embargo, estos pasos no se dan de manera aislada. El, el sentir, el pensar, el comenzar a entender. Entonces también vemos aquí lo importante que es el, el entender lo que sí es divisible, el distinguir los pasos. Eh, por ejemplo, cuando estamos, no sé, pensemos en un día de campo y entonces, y estamos disfrutando el sol, pues podemos saber pensar en nuestras sensaciones, podemos estar tan tranquilos que podamos incluso darnos cuenta pues de lo que nos evoca como todas esas sensaciones, de cuáles son nuestros pensamientos. Vaya, esos pasos sí son detectables y se logran pues a través de la reflexión, a través el poder entender estos
lo que sí, la parte divisible, digamos, los procesos, pues es justamente un trabajo. Eso tiene que ser algo consciente y es algo que solamente puede llevarse a cabo por medio de la voluntad, el que nosotros querramos ser conscientes y querramos reflexionar y entendernos y saber cómo es que estamos procesando pues la realidad, eso es algo que tiene que darse por una decisión consciente. Bueno, también todo esto quiere decir que lo que pasa en nuestra mente es algo complejo. Es decir, que lo que pasa en la mente está hecho de muchas cosas, de muchos procesos que ocurren ahí mismo en la mente. Sin embargo, nosotros no nos podemos dar cuenta de en qué consisten los fenómenos de la conciencia si no nos ponemos a reflexionar. Porque los fenómenos de la conciencia siempre van a seguir ocurriendo mientras seamos conscientes. Pero no por eso nos vamos a dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Por eso la reflexión es tan importante. Bien, y entonces un ejemplo al respecto, pues son las emociones y los pensamientos. Em, Podemos pensar en nuestra comida favorita y entonces eso nos va a traer una serie también, incluso quizá de recuerdos. Em, Quizá nos va a traer emociones, cada pensamiento va a detonar una emoción. Si está ligado a un recuerdo puede ser bastante intenso. Entonces, así vemos que esta unión es bastante estrecha y a menos, como lo mencionaba ya René, a menos que nosotros lo reflexionemos, podemos incluso pues distinguir cuando son, em, cuando son nuestros pensamientos ah, y más bien quizá yo solo estoy reaccionando a un estímulo sin filtrarlo, sin estar bien consciente de lo que estoy pensando, de por qué lo estoy pensando, de si eso se apega a la realidad o no. Entonces, eh, aquí podemos ver esa relación que ya está dada, digamos, de manera natural. Entonces, lo que no está de manera natural es justo lo que vamos a construir a través de este hábito del estarnos observando a nosotros mismos, el estar detectando. Muchas veces, cuando nosotros nos encontramos constantemente ante situaciones que más bien eh, ante las que estamos respondiendo, que somos sumamente reaccionarios y que incluso nos traen pues consecuencias graves, eh, entonces nos encontramos ante una gran falta de este hábito de reflexión. Eh, si siento esa emoción y entonces pienso en actuar en consecuencia de esa emoción, pero sin estar entendiendo lo que está pasando, sin que sea consciente el que yo quiera hacer eso y lo decida, entonces, pues más bien únicamente estoy reaccionando ante estímulos. Eh, por eso es la importancia como de ver que están sumamente ligados y pues la invitación también a construir este hábito de reflexión. ¿Cuál es otra de las consecuencias de que no reflexionemos y no nos observemos a nosotros mismos y nos cuestionemos de por qué estamos actuando de la manera que lo estamos haciendo? Bueno, pues justo es a hacer cosas que vayan contra nuestra integridad, la integridad del otro. Aquí está el ejemplo pues de la esclavitud, simplemente por obtener un beneficio propio. Em, entonces, pues eso nos habla, por ejemplo, ¿no? De una visión del otro como medio. Esto sería un ejemplo, un medio pues para conseguir un fin que me beneficie únicamente a mí. Entonces, em, podemos llegar a adoptar acciones, a tomar acciones que en realidad nos afecten bastante pues en nuestra vida cotidiana. Discutir de manera, por ejemplo, igual irracional, basado pues más bien en emociones,
Esto pensando justo como en relaciones ya así micro, ¿no? En un ambiente más estrecho como lo podría ser el ambiente familiar. Em, entonces, este ejemplo de la esclavitud, pues más bien ya es algo que podemos ver claramente en la historia de la humanidad. Tenemos también el ejemplo, pues, de un sofista, aquel que no está buscando la verdad, sino satisfacer su ego, sus propios intereses. Entonces ahí podemos igualmente preguntarnos por cuál es la cosmovisión de esa persona y entonces será una en donde su persona y la exaltación de su persona sea lo más importante que incluso la verdad misma. Entonces, pues eso se sigue en otras consecuencias. Vaya, lo importante de entender esto es justamente que solo cuestionándonos de qué principios estamos partiendo, de qué ideas del mundo estamos partiendo para relacionarnos, podremos detectar cuáles son las que nos están trayendo problemas a nosotros en nuestra vida, ya sea como lo veíamos en diapositivas anteriores, con todo lo que está ocurriendo. Por eso vemos muchas reacciones distintas sobre una misma situación como lo es el confinamiento, ¿no? Hay gente que está feliz, hay gente que no lo está, hay gente que simplemente es indiferente, eh, justamente por eso. ¿Cuál es la manera en la que se están viendo a sí mismos que les puede estar trayendo graves problemas como lo sería algún trastorno mental, fuertes depresiones, incluso pues intentos de suicidio? Eh, para eso será necesario preguntarse, ya lo veíamos como un ejercicio de la voluntad, del querer hacerlo, el querer conocer qué está ocurriendo eh, respecto a las maneras en las que concibe el mundo. Bien, bueno, y justo de ahí la importancia de resaltar la filosofía como ciencia que aporta conocimiento verdadero, porque pues parte de ella es saber utilizar la razón. Entonces, eh, gracias a los principios de la razón, pues podemos guiarnos, podemos saber la forma en la que la desarrollamos, la forma en la que podemos distinguir cuando algo está bien de cuando algo está mal. Y eso es maravilloso, pues, porque justo todos los seres humanos la tenemos, todos los seres humanos, vaya, sin importar qué tan equivocados estemos en nuestra forma de concebir el mundo y qué tantas consecuencias nos esté trayendo, podemos volver a, a la recta razón, digamos, a esa esencia. Entonces, eso es pues algo importante. Por ejemplo, aquí tenemos pues el principio de contradicción y por eso hay un círculo y un cuadrado, porque todos sabemos, nuestra razón nos lo dice, que no puede existir por definición un círculo cuadrado. Esto es un ejemplo quizá bastante evidente, sin embargo, la idea es poder aterrizarlo en ejemplos pues de la vida cotidiana, ¿no? Una forma sería nuevamente con el amor, las relaciones. Eh, en una relación amorosa pues no cabe el maltrato, porque definitivamente quien ama no va a maltratar y si yo me amo no puedo maltratar al otro. Entonces, eh, ahí se va haciendo más compleja el análisis cuando trato de de aplicar estos principios a situaciones pues más generales, digámoslo así, de la vida humana. Bueno, recordemos que los principios de la razón son aquellos que le dan estructura a la razón misma. Es decir, principios de la razón son aquellos esquemas con los que la razón naturalmente ya viene cargada. Estos principios no se demuestran de ninguna manera, no son demostrables. Podemos hablar de montones de afirmaciones, de montones de ideas que sí son demostrables, es decir, se puede demostrar su veracidad o su falsedad, pero de los principios no se puede demostrar tal cosa, precisamente porque los principios son las herramientas que tenemos que ocupar
para hacer cualquier tipo de demostración. Sin los principios no se pueden hacer demostraciones. Entonces, como bien mencionaba Joana, el principio de contradicción, que no solamente es el primer principio de la razón, sino también el principio o la primera ley de toda la realidad, que es justamente esa, la de ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. De ahí que el círculo cuadrado sea inconcebible. Es decir, círculo cuadrado estamos diciendo que el círculo es círculo y al mismo tiempo no es círculo. Bien, y entonces nuevamente tenemos elementos que nos hacen ver por qué hay tantas formas distintas de reaccionar ante un mismo acontecimiento, por ejemplo. Y desde luego, pues eso tiene que ver con la historia personal. Bien, entonces tenemos que cada ser humano tiene una historia de vida, tiene situaciones particulares y eso pues le va a dar determinada forma de ver las cosas. Sin embargo, las, las emociones, por ejemplo, pues son algo ciertamente universal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento para mí, que estoy aquí en México, pues también es conocido y lo puedo entender por el sufrimiento que tiene alguien a lo mejor en otro país, que no hablamos el mismo idioma y demás. Es decir, las emociones tienen un papel importante en cuanto a nuestro desarrollo como seres humanos. Tenemos que, por ejemplo, bueno, aquí hay unos ejemplos de emociones, como ya los mencionaba, el sufrimiento, si bien puede ser una reacción, dependiendo pues el grado de que me haya causado cierto impulso, cierto estímulo. Bien. También otra forma de hablar de esta parte de las emociones, es decir, de la parte individual, es que si bien todos tenemos emociones en común, porque todos sabemos lo que es el miedo, todos sabemos lo que es la tristeza, la ira, la euforia, la alegría, etcétera, cada uno lo vive de una manera distinta en el sentido de que por mi historia de vida, por ejemplo, el miedo para mí es detonado por diferentes circunstancias. Otras personas también experimentan miedo, pero en mi caso se detona por circunstancias concretas e individuales, dado que quizás de pequeño yo llevé un gran susto, quizás porque vi la boca abierta de un león, y entonces a mí me aterran los rugidos, me aterran los truenos, me aterran los leones, los perros. A otra persona puede causarle un enorme miedo, tal vez un león no, porque no tiene ninguna asociación relacionada con el león. Tal vez lo que le cause miedo sea la soledad, el abandono. Entonces lo que varía, dependiendo de cada individuo, tratándose de las emociones, es justamente eso. Varían los grados en los que experimentamos la emoción en función de las situaciones que las detonan. Ahí está la parte individual de las emociones. Bien, entonces tenemos que las particularidades, como los gustos y disgustos de cada persona, pues tienen todo que ver con su historia de vida. Ya lo mencionaba René, que de acuerdo a distintas situaciones que hayan impactado a la persona, pues se va a relacionar en un futuro con situaciones similares o que le evoquen emociones similares. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. Sabemos que las personas pues nacemos con un temperamento y esto tiene como, como distintas repercusiones como en nuestra forma de desarrollarnos, por ejemplo, socialmente. Hay quienes somos que nos gusta como hablar con muchas personas y hay a quienes no tanto. Sin embargo,
A esto se van añadiendo episodios en nuestra existencia que pueden hacernos como tomar ciertas decisiones para evitar esos episodios. Por ejemplo, si alguien de pequeño pues tuvo problemas con varios compañeros del salón, ¿no? Que le molestaban, por ejemplo, pues entonces va a desarrollar cierto incluso rechazo al estar en grupos grandes de personas. Em, Aquí una de las posibles situaciones que se le presenten sería el encontrarse, el tener que relacionarse, pues, no sé, pensemos en la preparatoria con más personas, las herramientas que esta persona tenga para entender que ya no es esa situación. Por ejemplo, que la realidad es que no se encuentra rodeado nuevamente de compañeros que le agreden y que lo hacen, que lo violentan, por ejemplo. Sí, sin embargo, aquí la cuestión sería que si él ya asocia esto, pues ahí hay un encuentro en el que por eso también es importante que en pues en este proceso entre las emociones, nuestras asociaciones, nuestra decisión sea entender lo que realmente está pasando. Y si hay cosas que yo deba hacer como el reflexionar respecto a mi historia de vida y qué cosas me están trayendo problemas, me están trayendo dolor, pues entonces ese sería como la primera herramienta que yo debo incorporar a mí, el detectar este tipo de situaciones que me están trayendo determinadas reacciones ante, ante estímulos con los que quizá me encuentro constantemente pues en la vida. Bien, Entonces, esta imagen también, esta representación que tenemos aquí de los círculos, lo que está tratando de mostrar es en cierta estructura acerca de la mente, no toda la mente, sino una parte de la mente, concretamente la que está relacionada con la adquisición de una determinada cosmovisión. ¿Cómo se adquiere una cosmovisión? Bueno, cuando existe una coincidencia, es decir, una intersección entre estas dos cosas. Por un lado tenemos las asociaciones, que son las circunstancias determinadas o circunstancias determinadas a las que se les agrega o se les suma una emoción también determinada. Esto es cuando una persona vive determinada experiencia, la experiencia va acompañada por una emoción. Y todo esto por lo que ya decíamos sobre la biografía. Es decir, la historia de la vida de una persona va determinando estas cosas llamadas asociaciones, las asociaciones psicológicas, en las que un evento llega con una carga de emociones o con una carga emotiva que siempre va a variar dependiendo de cada individuo. Y por otro lado, tenemos la cantidad y la cualidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Todos poseemos determinados datos, es decir, todos tenemos determinados conocimientos. Algunos conocen sobre temas que otros no conocen, es decir, cada quien tiene tipos de información distinta y además varía también la cantidad de información que se tenga sobre esos datos o sobre esos temas. Es decir, tenemos conocimiento por un lado y por otro lado tenemos asociaciones psicológicas. Luego, estos dos aspectos se suman o coinciden en nuestra mente y es ahí donde se forman nuestras cosmovisiones o nuestras maneras o modos de entender y de sentir toda la realidad. Eso, esta es una explicación muy escueta, perdón, sobre la generación o el origen de nuestras cosmovisiones. Entonces, sí nos importa reflexionar sobre nuestra manera de pensar, cosa que no solo debería importarnos, sino que es crucial, es imprescindible para poder llevar a cabo una vida mejor, para tomar mejores decisiones, pues hay que considerar esto en nuestra reflexión. Cabría preguntarnos cuáles son mis asociaciones, es decir,
qué emociones yo le atribuyo a determinada situación. Por ejemplo, estar parado frente a un público o estar a punto de declararle mi amor a la persona deseada, o estar a punto de abordar un avión. Quizás eso a alguien le daría fobia. Yo tengo que considerar estas situaciones, estos eventos de mi mente a la hora de reflexionar, porque esto me va a revelar mucho sobre por qué pienso como pienso en cuanto a que yo siento cosas al pensar determinadas cosas. Y por otro lado, debo preguntarme, bueno, ¿cuál es la información con la que cuento? Realmente la información con la que cuento es importante, y si es importante, es suficiente la información que yo tengo como para obtener de ahí mis conclusiones, como para pensar o ver el mundo de esta manera. Bien, y pues como ya lo mencionaba anteriormente, eh, pues para llevar a cabo este trabajo de reflexión se requiere la voluntad. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de elegir no querer hacer este trabajo de entenderme a mí mismo y entender la manera en la que veo el mundo y preguntarme realmente cómo es el mundo por la naturaleza de las cosas? Bueno, pues justamente una de las manifestaciones, aquí tenemos una imagen de una persona, claramente es una persona em, que ha de alguna manera distorsionado la realidad, lógicamente, pues primero en su mente, en su forma de concebir las cosas, como para pensar que de alguna manera su naturaleza, como lo es la de ser persona, pues se va a modificar. Entonces, pues la consecuencia de esto es justamente un delirio, el perder completamente el contacto con la realidad, con, y el relacionarnos de una manera totalmente distorsionada con, con el mundo y con nosotros mismos. También tenemos, pues, cuando hay un problema ya a nivel orgánico, que las personas han perdido esta conexión con la realidad. Sin embargo, ahí pues claramente no es voluntario. Entonces, pues más bien eso sería para comprender un poco cuando las personas ya no tienen esa posibilidad de elegir. Sin embargo, sí hay una forma, por ejemplo, en la que se puede pasar del delirio voluntario al involuntario cuando nosotros elegimos, tenemos cierto problema y elegimos fugarnos de esa realidad o creemos que nos vamos a fugar de ella a través, por ejemplo, del uso de drogas, pues entonces va a llegar un punto en el que si nosotros elegimos seguir ignorando esa realidad que finalmente está ahí y no va a cambiar, um, y nosotros no podemos hacer nada más que hacer lo que como seres humanos pues sería entender y buscar las mejores opciones para responder ante esa situación y más bien elegimos, insisto, el ignorar esa realidad, pues llega un momento en el que incluso sí podríamos llegar a presentar ya un problema orgánico que nos impide estar en posibilidades de relacionar, de entender la realidad y relacionarnos con ella. Y bien, parece que René tiene un problema de conexión. Entonces vamos a darle unos segunditos a que se... Tenemos con mi señal. Sí, ya ¿Ya ahí me ya te escuchan? escuchamos. Sí. Bien. Entonces vamos a continuar con el último tema de esta sesión, que es el de pensamiento crítico. Esta sesión este subtema es parte de esta sesión porque, bueno, ya hemos ido viendo a lo largo de estos minutos cómo es que las personas nos formamos una determinada manera de ver el mundo, nos formamos una determinada forma de convivir en él, una forma de existir.
en esta cosa enorme a la que llamamos mundo, o también llamamos universo, o llamamos existencia. Es algo que necesitamos incluir precisamente porque lo que ya vimos en la sesión sobre lógica, que también existen los malos razonamientos, no solamente hay razonamientos correctos. Por eso no basta solo reflexionar, sino siempre reflexionar críticamente. ¿Puedes brindar la siguiente, por favor? Bien, para esto necesitamos entender estos conceptos. Primero, el concepto de verdad. Este concepto es importantísimo, ya hemos hablado antes sobre él, pero es muy importante que vaya quedando claro en qué consiste la verdad, justo para no confundirnos a la hora de emplear este término. Por eso vamos a hablar de la verdad. La verdad tiene todo que ver con el carácter crítico. La verdad consiste en recibir la realidad en el pensamiento. Es algo muy parecido a lo que decíamos sobre el conocimiento. Solo que de la verdad, ¿Podrías repetir lo último que que dijiste? se distinguiría del conocimiento, por ejemplo, el conocimiento platónico, porque decíamos conocimiento, en el sentido en el que Platón no entendía hablar de cómo hablar, no se retengamos aquí, sí, ya que la verdad es Ok, pues lo hemos perdido. Bien, fue difícil saber pues qué es lo que iba a mencionar. René, tienes tu micrófono apagado y te escuchamos hasta cuando mencionaste que es similar al conocimiento. Bueno, sigue habiendo más fallas. Sí, Paul. Esas cosas pasan cuando haces cosas en vivo. Mm, híjole, sí, parece que son severos sus problemas de conexión. Tienes tu micrófono apagado. Micrófono. sí, ya pueden escucharme. ¿Me escuchas, Giovanna? Sí, te quedaste Voy en a que continuar. es similar al conocimiento y cuando empezaste a hablar de Platón se cortó. Bueno, decía que se distingue más bien del conocimiento platónico, porque, bueno, la verdad solamente es uno de los tres elementos del conocimiento según Platón. Para que haya verdad, no es necesario que haya una justificación racional. Eso debemos entenderlo. Entonces, cuando hablamos de la verdad, basta, para entender la verdad, basta que lo que haya en la mente coincida con lo que hay fuera de ella o con la realidad que se está pensando. Eso es la verdad. Aquí hay algunos ejemplos. Pensar que ayer bebí jugo es verdad, sí, solo sí. Ayer, de hecho, yo bebí jugo. Sin importar si yo tengo una justificación racional o una demostración en mente, basta con que ayer yo haya bebido jugo para que mi pensamiento sea verdadero. Tenemos este otro ejemplo de pensar que el sol contribuye a la fotosíntesis. Es verdad, sí y solo sí el sol, de hecho, contribuye a tal cosa, a la fotosíntesis. Entonces, de nuevo, no se trata, hablando de la pura verdad, ¿no? O sea, del puro concepto, no se trata de que haya una demostración previa. Basta con que lo que haya en la mente, por eso empleamos la palabra pensar, porque estamos hablando del pensamiento de la mente,
Basta con que lo que hay en la mente coincida con lo que hay en la realidad. Eso es verdad. Entonces, pues la verdad se entenderá porque no se comprueba con la opinión. Jamás la verdad se comprueba con la opinión. Siempre se comprueba con la realidad de las cosas. Es decir, hay que acudir con nuestra razón bien dispuesta, acudir a la realidad de las cosas, a la naturaleza de las cosas, para poder hallar si hay verdad o no hay verdad. Pero una cosa es saber que hay verdad y otra cosa es la verdad misma. Puede haber verdad sin que yo sepa que hay verdad. El ejemplo que ya ponía sobre yo mismo viviendo en un sótano, creyendo que hay una luna, sin haber visto jamás la luna, sin haber salido jamás del sótano, sin tener ningún razonamiento por el cual yo pueda demostrar esa creencia, retomando ese ejemplo, hay verdad, aunque yo no tenga razones que justifiquen mi creencia. Basta con que en mi mente esté ese concepto de la luna rodeando la Tierra, moviéndose alrededor de la Tierra, para que sea verdad el pensamiento. ¿Por qué? Porque, en efecto, de hecho, hay una luna afuera del sótano, allá rodeando la Tierra. Por eso ese pensamiento mío es verdad. O por eso hay verdad ahí. A esa correspondencia, esa coincidencia, o esa reunión de lo que hay fuera de mi mente, es el objeto, conmigo mismo, el sujeto. Ahora, tiene todo que ver con el criterio, con la reflexión crítica, con el pensamiento crítico, porque justamente llevar a cabo el criterio, llevar a cabo una crítica, consiste más que nada en hacer una especie de medición. Es decir, vamos a tomar un dato y lo vamos a medir. Pero, ¿qué nos dice esto? Que si lo vamos a medir es porque ya tenemos una unidad de medida. Y si lo vamos a medir es porque queremos corroborar algo. Ahora, ¿qué es lo que queremos corroborar? Lo que queremos corroborar es que las cosas que vamos a someter a esta medición sean verdaderas. Eso es lo que vamos a corroborar. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida? Las cosas que ya son verdaderas. Es decir, yo voy a tomar la verdad misma como unidad de medición de otros asuntos para ver si esos asuntos son verdaderos también. Entonces, sería una confusión, sería un error pensar que el pensamiento crítico o que la reflexión crítica consiste únicamente en plantearse multitud de cuestionamientos, multitud de preguntas. Eso no es ser crítico. Es decir, no basta que si a mí llega algún dato, alguna información, yo me pregunte, bueno, pero eso será verdad. Bueno, pero ¿por qué dices eso? Bueno, pero ¿cuál es la demostración? ¿Cuál es el fundamento? No basta con que yo me haga estas preguntas, sino que tengo que disponerme a responderlas y además de disponerme a responderlas, tengo que contar con una unidad de medida, es decir, con una roca firme que a mí me permita, o sea, con algo inamovible, que me permita poder medir ese objeto de la realidad que yo voy a poner en tela de juicio. Entonces el criterio consiste en eso, en averiguar o en cotejar si las cosas con las que yo me estoy enfrentando corresponden con la verdad. Para esto pues tengo que tener ciertas nociones básicas, por ejemplo, que la razón puede desviarse y entonces tengo que hacer un esfuerzo por no desviar mi razón, es decir, por no sacar conclusiones de premisas o de datos de donde no se pueden sacar. Tengo que encargarme de que existan las conexiones pertinentes entre un dato y otro para que de ahí yo pueda sacar un tercer dato. Bueno, hay un sinfín de medidas que podemos tomar en cuenta, pero siempre lo importante tener en mente tratando sobre el criterio es precisamente que lo que vamos a hacer es eso. El fin de la crítica es obtener la verdad sobre la cosa criticada. ¿Me puedes regalar la siguiente? Parece que ya me congelé otra vez. ¿Sí me escuchas, Giovanna? Sí te congelaste un poquito, Ah, pero ya se escucha.
¿Ahora me escuchas? Se escucha como un poquito robotizado. Ya parece que tu imagen ya no se congeló, entonces seguro tú te Me voy a escuchas esperar bien. un poco porque se sigue congelando. Pues ya te escuchas bien. Vamos a seguir. Esta pregunta muy importante que muchas veces nos planteamos cuando queremos hacer una reflexión crítica acerca ya no de uno u otro acontecimiento, sino de toda nuestra realidad. Es un tema que trataba, por ejemplo, mucho esta película de Matrix. La pregunta es si nos engañan los sentidos. Muy importante porque respondiendo a esta pregunta estaremos ante una encrucijada donde podemos dirigirnos ya sea a volvernos completamente relativistas o podemos llevar el camino recto tratándose del conocimiento y de la racionalidad y creer en la existencia de la realidad fuera del cuerpo, fuera de la mente. Alguien que propuso o promovió mucho esta duda fue precisamente el filósofo Descartes. Él, en uno de sus tratados sobre filosofía, se preguntaba, o sea, tratando de reafirmar, tratando de apuntalar más bien el saber para no equivocarse, él se preguntaba si podía confiar en sus sentidos. Se preguntaba si no acaso estará siendo engañado de alguna manera por ellos. Bueno, él sigue planteando una serie de razonamientos. Al final, él no duda, eh, termina por no dudar de los sentidos. Sin embargo, no les confiere a los sentidos eh, toda la confianza que había que darles tratándose de los procesos cognitivos. Ahora, si bien él al final confiaba en su propia vida, en su propia rutina, en sus sentidos, pues no hacerlo sería un gesto de locura. Dejó esa duda planteada, si los sentidos nos engañan. La respuesta es que no. Los sentidos no nos engañan. Sería más bien engañarnos a nosotros mismos, creer que los sentidos nos engañan. ¿Por qué no nos engañan los sentidos? ¿O cómo podemos saber, asegurar que los sentidos no nos engañan? Porque todas las cosas, todos los seres, tienen una naturaleza, la naturaleza de su propio ser. Y no existe ningún rasgo que tenga un ser que vaya en contra de su propia naturaleza. Es como decir que las plantas, que en la naturaleza de las plantas está, está un rasgo que evita que la planta exista. Entonces, esta contradicción sería la misma que creer que los sentidos nos engañan. Porque si los sentidos nos engañan, entonces nuestros sentidos obrarían. No sé, si yo creyera que voy caminando en una línea recta, en un Se está camino cortando sólido, un poquito. ¿Puedes repetir como lo último que dijiste en el último minuto, por favor? yo decía que los sentidos no nos engañan porque si no se engañan, entonces sería un Bien, como decía, los sentidos no nos pueden engañar porque si así fuera, estaríamos hablando de un rasgo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Porque si los sentidos me engañaran, yo podría creer que voy en un camino firme cuando en realidad me estoy dirigiendo al precipicio. Yo podría creer que no tengo hambre cuando en realidad el cuerpo se está desnutriendo. Yo podría creer que tengo muchísima sed cuando en realidad no la tengo y entonces bebo y bebo hasta atascarme de agua. Bueno, muchas cosas malas le pueden pasar al cuerpo, pero en resumen, ni siquiera estaríamos vivos si los sentidos nos engañaran. Este recipiente que vemos en la imagen con un cerebro es a lo que estaríamos reducidos si creyéramos que los sentidos nos engañan. Si nos engañaran, entonces sería muy probable que ni siquiera tuviéramos un cuerpo más allá del cerebro
entonces seríamos todos cerebros solitarios, sin contacto entre nosotros, cada uno sumergido o encerrado en una pequeña cubeta o en un pequeño recipiente. Pero bueno, no, los sentidos no nos engañan. Los sentidos, de hecho, o sea, contrario a esta idea, tienen una función que contribuye al perfeccionamiento o a la realización de nuestra propia naturaleza, contribuye a todo nuestro desarrollo. Porque gracias a las sensaciones, pues nos podemos percatar de lo que hay fuera de nosotros. Puedes regalar la siguiente. Ahora, aquí unos pequeños datos y unas pequeñas notas sobre las opiniones. Muchas veces escuchamos decir que determinada opinión es subjetiva cuando queremos decir que la opinión no es verdadera o no tiene ningún fundamento, que es un disparate. Bueno, si entendemos bien hasta aquí lo que es el conocimiento, lo que es la verdad, entonces vamos a ver por qué en realidad absolutamente todas las opiniones son subjetivas. No es que sean falsas todas las opiniones, sino que para que exista una opinión tiene que existir un sujeto. Por lo tanto, todas las opiniones son subjetivas, ya que siempre se dan en el sujeto las opiniones. Es decir, una roca no opina sobre sí misma, un ecosistema no opina sobre sí mismo, el cielo no opina sobre sí mismo, sino que todas estas cosas son partes, fragmentos de la realidad, son objetos, y para que sean entendidas de tal manera que surja una opinión, tienen que haber pasado primero por el filtro de la mente, es decir, tienen que haber pasado por un sujeto. Por eso, solo en este sentido, todas las opiniones son subjetivas, porque un sujeto concibe la opinión o un sujeto concibe el objeto. Ahora, claro, para que una opinión no solo sea subjetiva, sino que también sea objetiva, entonces la opinión tiene que corresponderse con el objeto. Si yo digo cualquier cosa sobre la naturaleza del mar, yo digo que el mar moja, que el mar es húmedo, entonces el objeto, es decir, el mar, con su humedad, tiene que corresponder con esa opinión mía, para que la opinión entonces sea subjetiva y sea una opinión también objetiva. Pero lo que debe verse es que no existe una opinión sin sujeto. Ahora, otra cuestión, otra advertencia en contra del relativismo, de cuidarnos de no caer en la idea de que todo absolutamente es relativo. Existen cosas relativas, pero no es que toda la realidad sea relativa, es no confundir la enorme diversidad de opiniones. Normalmente en nuestros días, cuando hay tanta información gracias a los nuevos medios de comunicación, a las nuevas tecnologías, pues encontramos con que sobre un mismo tema hay demasiadas opiniones diversas, tan diversas entre ellas que muchas son contradictorias entre ellas. Esto es común, pero no nos dejemos confundir, no creamos que porque existen muchísimas opiniones, entonces no se puede conocer el objeto mismo. No creamos, pues cada quien debería creer. ¿Escucho todavía, Giovanna? Sí, bueno, sí se alcanzó como a distinguir lo que dijiste, pero si quieres repetir la última oración, está bien. Solo que la existencia de una multitud de opiniones no nos confundan. Esto no quiere decir que debamos creer lo que sea y que todas las opiniones son válidas. Más bien, todas las opiniones siempre se reducen a una de estas categorías. O son verdaderas o son falsas. No hay un término medio. Y eso aplica absolutamente para todas las opiniones, absolutamente para todos los temas. Solo cabe que la opinión sea verdadera o que la opinión sea falsa. Entonces, con esto podemos ir disipando ese tipo de confusiones. Regala la siguiente. Y bien, con eso terminamos esta sesión y pasamos a las conclusiones. La primera, ya con toda esta información, con esta exposición, vimos en qué sentido se puede decir o se debe decir que la realidad es flexible, el universo es flexible. Únicamente en el sentido de que hay un sujeto, es decir, nosotros
nosotros que somos los seres inteligentes, los seres que captan la inteligibilidad de los seres, y nosotros tenemos una mente configurada no solo por inteligencia, sino que aparte de eso tenemos la imaginación. Tenemos la imaginación, pero también tenemos voluntad. Entonces, todos estos rasgos se juntan o coinciden en algo llamado creatividad. Somos creativos, es decir, podemos tomar a la naturaleza, las cosas del mundo, y transformarlas a voluntad. Claro, en tanto que eso no sea posible. No podemos hacer algo que rebase nuestras capacidades o posibilidades. Pero no solo eso, no solo podemos transformar la naturaleza, sino que además de eso, podemos imaginar, podemos proyectar multitud de cosas. Podemos armarnos historias de vida, pero no solo historias de vida, sino proyectos de vida, los cuales nos vamos a encauzar hacia alguna meta determinada, pero siempre creada por nosotros, por nuestra voluntad, por nuestra imaginación, por nuestra inteligencia. Entonces, esa es la parte flexible del universo, la parte que cambia, es decir, la creatividad. Y la creatividad habita en nosotros, que somos el sujeto. ¿Puedes repetir lo Bien, que dijiste después de esa es la parte del universo que es flexible? Por favor. decía que esa es la parte del universo flexible, es decir, únicamente el pensamiento. ¿Por qué el pensamiento? Porque el pensamiento es lo que habita en el sujeto. Entonces, lo que hay en el sujeto es lo que es flexible, porque eso sí es lo que varía. Es decir, eso sí es siempre relativo, relativo al sujeto. Hablamos principalmente de las emociones, las asociaciones, la imaginación, las creaciones artísticas. Ahora, la inteligencia, ya decíamos, es para acceder al ser. Entonces, precisamente esa puerta que constituye la inteligencia es la que nos va a permitir no solo vivir en una situación completamente flexible y de incertidumbre, sino que la inteligencia es la que nos va a garantizar que nosotros, sujetos, entremos en contacto con la realidad que no es flexible, es decir, con el ser, con las cosas reales, con las cosas existentes.